la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Hoy tengo la presencia de tres importantes personajes de la comunidad universitaria colombiana. Ellos pertenecen a la Universidad Militar de Nueva Granada, y es interesante la composición de este grupo porque son personas que pertenecen a la misma entidad, pero que tienen miradas seguramente distintas por la posición que ocupan. Estoy con la doctora catedrática y también jefa, dirige un centro de investigación dentro de la facultad, dentro de la universidad, la doctora Melba Luz Calle. Estoy con el presidente del sindicato de trabajadores de la universidad y creo también de universidades en Colombia, el señor Eduardo Solórzano, y estoy con el profesor catedrático universitario Wilmar Peña. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo quería empezar haciendo una pregunta que muchos en Perú se la formulan y es: se habla mucho en Colombia ahora del proceso de paz. Yo creo que la gran mayoría, si no todos los colombianos, quieren la paz. La violencia política producida por los paramilitares, el narcotráfico, el radicalismo político, han hecho mucho daño a Colombia. Un país hermoso, con gente buena. Muchos consideran que este proceso de paz es en realidad un proceso de impunidad, que lo que se ha querido es básicamente, no sé, el Estado colombiano se ha rendido frente a las FARC y han buscado una salida política incorporando a las FARC al sistema democrático y generando una impunidad frente a determinados miembros de las FARC que o gran parte de la población los consideran como asesinos. Esa es la perspectiva que muchos tienen, al menos en Perú, y también he escuchado algunos comentarios similares en Colombia. Quiero saber la opinión que tienen ustedes al respecto. El tiempo es corto, no sé si las respuestas pueden ser breves, sé que es un tema muy, muy complejo, pero me gustaría que puedan responder esto porque esto va a dar motivo a una segunda pregunta, y es: ¿qué tipo de universidad necesita en este momento Colombia para esta nueva época? Y creo que la primera pregunta responde también a la segunda. Entonces, tal vez podemos empezar con la doctora Melba. Doctora Melba, ¿cuál sería su respuesta vinculado a la primera pregunta? Bueno, mi respuesta es que no es un sistema de impunidad. Para eso, para poder comprender que no es un sistema de impunidad, hay que contextualizarlo y hay que ubicar bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de un acuerdo de paz que firma el gobierno colombiano con una guerrilla que es la guerrilla de las FARC, exclusivamente. Y en el marco de ese acuerdo de paz con esta guerrilla, se crea un especial sistema de justicia que está enmarcado en un sistema de transición más amplio que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de ese gran sistema de transición se crea la Jurisdicción Especial de Paz, que es la que va a administrar justicia. Lo que pasa es que la administración de justicia de esta entidad implica un cambio total de paradigma en materia de justicia, porque no es decir, que es una suerte de jurisdicción ad hoc. No, es una jurisdicción absolutamente integrada ya en el sistema constitucional colombiano, porque se adoptó por una reforma constitucional y hace parte ya integral del sistema de justicia colombiano, pero con una misión especial y transitoria hasta por 20 años, ¿sí? Es transitoria hasta por 20 años en ese sentido, sí, pero entonces, su posición, doctora, es que a nivel institucional al menos esto no puede ser considerado como un pacto de impunidad o como un acuerdo de impunidad, sino... Es que sí. Debo terminar la idea porque no es impunidad, porque lo que hay es un cambio de la concepción de la justicia. Entonces, ya no es la cárcel, el objetivo de esta justicia no es, digamos, en meter a la cárcel a los criminales,
porque ya la justicia se fija en la víctima. Lo que le interesa a esta justicia es reparar a las víctimas más que meter a la cárcel a los criminales. Entonces, pero eso no significa que no haya sanciones. Los criminales, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, que asuman su responsabilidad y que aporten verdad al conocimiento del conflicto armado, siempre que asuman su responsabilidad, sí van a ser objeto de sanciones. Lo que pasa es que todavía las sanciones no se han producido porque todavía no se han dictado sentencias, pero ya están imputados. Las FARC ya están imputadas como responsables de crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, como el reclutamiento de menores, ya están siendo imputados por crímenes y ellos van a recibir una sanción. ¿Qué pasa? Que esa sanción no va a ser cárcel, la cárcel tradicional, va a ser restricción de la libertad. Ellos van a tener su libertad restringida en unos espacios que debe fijar la Jurisdicción Especial de Paz y que va a ser controlada y monitoreada por la misma Jurisdicción Especial de Paz y por organismos internacionales. Una cárcel dorada. Años, hasta por 8 años. Una cárcel dorada. No es cárcel, es restricción de la libertad. Bueno, en un espacio, digamos, adicionalmente, diferente a la cárcel. Sí, diferente a la cárcel. Adicionalmente, ellos tienen que, en ese tiempo, que son máximo 8 años, si ellos asumen la responsabilidad y cuentan la verdad, ¿no? En esos 8 años, ellos tienen que además reparar a las víctimas, realizar acciones de reparación de manera constructiva y además de inversión de recursos también en esa reparación de las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa justicia no es la justicia tradicional. Eso no afecta el principio de igualdad de la ley, doctora, porque ¿por qué a ellos se les da este estatus? ¿Y por qué el delincuente, digamos, que comete un delito ordinario, no sé, es tratado de una manera diferente? Déjeme que respondan, Eduardo. Es un concepto muy técnico que lo necesito explicar. Exactamente. Sí, ahora vamos a hacer una segunda rueda. Pero me Eduardo, sí, ahora también le voy a dar la palabra al doctor Peña. Eduardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? A las víctimas de la violencia de las FARC, los familiares de los militares, etcétera, etcétera, ¿tú crees que aceptan este acuerdo sin alzar una voz crítica? Mira, José, aquí hay que empezar por el conflicto que ha vivido Colombia, hemos vivido por más de 60 años, ¿sí? Y realmente el conflicto aquí ha afectado a los más vulnerables. Y aquí había que empezar por algo que es muy fundamental, y es dar el inicio a la paz. La paz no comienza directamente desde la hora que se firme, porque al otro día no vamos a tener la paz. La paz es una construcción que a través de los años tenemos que construir todos los colombianos. Esta paz se da, el inicio de la firma del acuerdo de paz se da, digamos, en el año 2016 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Y eso tiene un periodo de transición, pero desafortunadamente en el periodo, digamos, que estaba el expresidente Duque, no se le dio, digamos, esa cabida, esa validez y esa garantía de ese acuerdo de paz, y eso, digamos, generó una serie de conflictos y opiniones, porque lo que hizo el saliente gobierno fue colocar en contra lo que se había hecho en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que pueda que se retome ahorita actualmente con el presidente Gustavo Petro, se retomen esas negociaciones, el acuerdo de paz, digamos, se lleve a cabalidad, digamos, pues ya se terminaron los términos valga la redundancia, los términos que se tenían para dar cumplimiento, pero digamos ahorita en la parte, digamos, de reparación, de justicia, digamos, se están sometiendo a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, pues con la finalidad que esto no se vea en cierta parte como una impunidad. Pero pues digamos acá quienes hablan más de que digamos ha sido una falsa firma o un falso acuerdo de paz, es quienes no han vivido directamente el conflicto, y realmente a los que tenemos que proteger en estos momentos es a quien se han involucrado, a quien ha perdido sus vidas, y a quien ha estado más cerca, que han sido, digamos, los campesinos, las personas más vulnerables, o los soldados, porque aquí no se coloca en riesgo la vida de los generales, de los coroneles, sino de los que tienen que colocar, digamos, primero su vida, que en este caso son los soldados y la población vulnerable.
Bien, gracias, Eduardo. Profesor Peña, Sí. ¿cómo podemos explicarle a la población, tanto colombiana como latinoamericana, porque indudablemente las experiencias que han habido, por ejemplo, en Argentina, con el juicio a las juntas militares, Ujú. la Comisión de la Verdad en mi país, en Perú, como experiencia hemos tenido. En Colombia se ha dado una cuestión bastante particular, una vía distinta, que levanta en un sector de la opinión pública voz crítica, diciendo esto es impunidad, esto no es paz. ¿Qué se puede decir al respecto, profesor Peña? Yo creo que es necesario, tal como lo explicaba la doctora Melba Luz, la justicia transicional, y es un proceso muy complejo, con muchos actores del conflicto, difícil de entender. Concretamente, en la Universidad Militar me pasó algo el año pasado cuando con la doctora Melba organizamos la Semana por la Paz. Al final de la semana, el último día, invitamos a las madres de Soacha. Las madres de Soacha son estas señoras que todavía siguen llorando a sus muertos. Eran los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos. Es decir, eran unos jóvenes que los desaparecieron, que no siendo combatientes, los hicieron pasar como guerrilleros y los asesinaron lejos de Soacha, por allá en Ocaña, Santander, en un departamento bien lejano de Cundinamarca. Y ese día, cuando invitamos a las madres de Soacha, me dijeron algunos militares, ¿a usted cómo se le ocurre invitar a estas señoras si son nuestras enemigas? Y yo pienso que el problema está por dentro, y es que para poder hacer la paz hay que desarmarnos. Y los militares tienen que desarmarse. Y los militares tienen que asumir una actitud distinta, porque el perdón, la reconciliación, nos tiene que cambiar la mente y nos tiene que cambiar culturalmente. Y yo pensaría que todo esto hace parte de una educación para la paz, lo cual es muy, pero muy complejo, pero yo creo que precisamente los mecanismos están en la universidad, están en las instituciones, en todas las instituciones de educación, para hacer esa transformación que necesitamos. Ahí quería llegar, doctor Peña, y entramos a la última rueda. Les pediría, por favor, brevedad, ya que el tiempo es bastante mezquino con nosotros. Doctora Melba, usted quería completar una idea y creo que podemos responder a la pregunta, que era la segunda pregunta, de qué tipo de instituciones educativas necesita Colombia, concretamente en el caso de la institución a la que ustedes pertenecen, que es la Universidad Militar de Nueva Granada. ¿Cuál es el modelo de universidad que necesita en estos nuevos tiempos Colombia? Me gustaría dividirlo en tres. De repente la doctora Melba puede hablar del compromiso de la universidad con los derechos humanos. Eduardo nos puede explicar cómo tiene que ser el manejo institucional, administrativo de una universidad en estos nuevos tiempos. Y el doctor Peña nos podría dar un pequeño comentario acerca de cuáles son las doctrinas para la paz que deberían implementarse como programas en la universidad. Les voy a pedir que seamos bastante breves porque el tiempo, estamos contra el tiempo, lamentablemente. Me gustaría poder tener más tiempo para poder conversar sobre el tema porque es un tema muy extenso, pero vamos a hacer un intento de ser más breves y sintéticos. Doctora Melba. Bien, entonces simplemente paso a responder la pregunta sobre la universidad. No, creo que quería cerrar usted algún detalle, sí, brevemente. Bueno. Ok, de acuerdo. Mire, realmente los crímenes que han cometido la guerrilla de las FARC, por ejemplo, que son crímenes de lesa humanidad, que es la violación sistemática de derechos humanos durante muchos años, no son perdonables, no es fácil de aceptar para quienes han sufrido
directo o indirectamente esos crímenes y no se les está pidiendo a la sociedad colombiana que acepte resignadamente que se cometieron esos crímenes, ni siquiera estamos hablando de perdonar esos crímenes, porque esos son crímenes imperdonables. Lo que ocurre es que la sociedad colombiana tiene que ser consciente de que no se ha podido solucionar el problema de ese enfrentamiento del Estado con esa guerrilla, y hay que dar un paso adelante, y es el que estamos dando, a través de que estos señores, lo que necesitamos es que ellos reconozcan su responsabilidad en la comisión de esos crímenes, para que la sociedad colombiana conozca la verdad. Y es a cambio de esa verdad, que es la que nos va a transformar a los colombianos, es que se le están dando algunas concesiones, algunos beneficios en materia de justicia, en el sentido de que va a ser una sanción que no es la tradicional de la cárcel, ¿no? Y lo que queremos es que... Ahora entramos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el modelo de universidad comprometida con los derechos humanos que debería tener, por ejemplo, en el caso de ustedes, la Universidad Militar de Nueva Granada? Bueno, la universidad en general en Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada lo que debe ser es una universidad donde se apliquen de verdad principios democráticos, en donde se respete el Estado de Derecho y la democracia de manera real, cabal, ¿no? Por eso nosotros estamos proponiendo que la universidad militar sea declarada por el Congreso de la República a través de una ley como la Universidad para la Paz. Entonces, ¿por qué? Porque la Universidad Militar tiene una misión especial de formación de alto nivel, de conocimiento científico, propiamente dicho, de las fuerzas militares. Esa es su misión principal. Entonces, la Universidad Militar tiene que contribuir en el proceso de paz para transformar el pensamiento de los militares, ¿no?, de alto nivel, para que los militares de alto nivel se formen un pensamiento científico libre, democrático, ¿no? Y para que de esa manera los militares contribuyan a la construcción de la paz, cambiando el paradigma, cambiando sobre todo la ideología que ha primado en Colombia durante tantos años, desde los años 60, sobre el enemigo interno. En ese sentido, la Universidad Militar puede contribuir de manera decisiva a esa transformación, cambiar esa idea del enemigo interno y empezar a pensar realmente en la paz. ¿A través de qué? A través de programas de formación de alto nivel y de investigación de alto nivel relacionados con la paz. De ahí vamos a entrar a hablar con el doctor Peña en unos segundos. Gracias, doctora Melba. Antes de ceder la palabra al doctor Peña, me gustaría preguntarle a Eduardo. Eduardo, me imagino que has tenido una experiencia compleja como líder sindical al ser líder sindical en una universidad militar. Entonces, me gustaría saber cómo se puede realizar, digamos, un cambio de mentalidad, como decía la doctora Melba y también el doctor Peña. ¿Cómo puede funcionar una universidad en estos nuevos tiempos? Me imagino que se exige una mayor transparencia, que las decisiones sean más democráticas, romper con el verticalismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que digamos la mirada de nosotros como dirigentes sindicales, requerimos una universidad garantista de esos derechos y principios constitucionales que realmente se vulneran, porque la actividad de quienes dirigimos estas organizaciones sindicales pues es un derecho constitucional. Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a construir, esa paz brindando esas garantías sindicales, esa participación política de libertad de pensamiento, que no se coarte esa libertad de pensamiento o que no se diversifique la forma de pensamiento, como es el solo hecho de exigir la transparencia de los recursos públicos, nos tilden como izquierdistas, guerrilleros y demás calificativos que utilizan, digamos, los que actualmente dirigen la universidad. Entonces, básicamente nosotros como dirigentes sindicales y que hemos sido en medio de todo parte de este conflicto que lleva más de 60 años, porque he escuchado la cantidad de líderes de sindicales que han sido asesinados y esto ha sido, digamos, producto también, digamos, de
de esa actividad que ejercen grupos ilegales y las mismas fuerzas armadas de Colombia que se prestan para que asesinen a los líderes sindicales. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros pedimos, esas garantías constitucionales. Bien. Profesor Peña, brevemente, por favor, ¿cuáles deberían ser estas nuevas ideas para tiempos de paz? Claro. A ver, yo pensaría que las ideas que nos deben guiar son ideas que van de la mano de las humanidades, del humanismo, el pensamiento crítico, la conciencia crítica. Mire, el problema básico es que las fuerzas militares se rigen por un pensamiento muy distinto al pensamiento humanístico. Y es el pensamiento convergente. Es un pensamiento basado en la obediencia. Es vertical, de arriba para abajo, donde pues el que manda es la cabeza y las órdenes se dictan y los demás tienen que obedecer. Y una universidad manejada como un regimiento, pues propiamente no es universidad. Y habría que replantear eso. El pensamiento que nos debe regir como universidad es un pensamiento divergente, creativo, un pensamiento diverso, un pensamiento que admita las críticas, toda clase de críticas, y que Es acumule interesante lo que menciona, profesor. Y que genere las reciprocidades y que genere multiplicidades y que nos permita reunirnos con distintos discursos y con distintos planteamientos. ¿Sí? Es interesante, le decía que es interesante lo que menciona, porque usted ni siquiera está hablando ya de los contenidos, sino tenemos que cambiar la manera de pensar. Exactamente. Bien, le agradezco mucho, profesor Peña. Me encantaría poder seguir conversando con ustedes. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Les agradezco. Doctora Melba, usted creo que quería hacer una última advertencia. Muy breve, por favor. Una frase de despedida y muchísimas gracias. Es que sí, esto que ha planteado el profesor Wilmar y Eduardo se logra si empezamos por introducir los procedimientos democráticos y de participación en los procedimientos de elección de las autoridades, de las directivas de la universidad. Tiene que hacerse de manera democrática esa elección, para que así, de esa manera, el que llegue a esos cargos directivos también promueva la democracia, el pluralismo y la participación al interior de la universidad. Es lo que estamos proponiendo nosotros. Por eso se propone que pueda ser un civil rector de la universidad, que el Consejo Superior esté también integrado por civiles y no por tantos miembros de las fuerzas militares, que se permita, por ejemplo, que una mujer pueda ser un civil, puede ser un civil, puede ser un militar, puede ser también un dirigente sindical o un trabajador de carrera. Es más, como decimos en Perú, digamos, qué mejor que una persona que conoce al monstruo por dentro. Sabes cómo es, digamos, la universidad, ¿no? A veces uno viene, digamos, contratado de afuera, ¿no? Vas a ser rector, pero no conoces lo que está pasando internamente. Bien, doctora Melba, mi estimado Eduardo, doctor Peña, muchísimas gracias. Podemos tener seguramente algunas divergencias en cuanto a lo que está ocurriendo. Ustedes evidentemente tienen una mayor información, están en el país, y lo que yo quería era manifestarles cuál es la lectura que hace cierto sector de la población con respecto a lo que está pasando en Colombia. De mi parte, creo que felicitar al país, a los colombianos, por este proceso que están emprendiendo, y ojalá que este nuevo gobierno del señor Petro dé continuidad, como mencionaba Eduardo, a algo que se suspendió en su momento con el señor Duque. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.